El prólogo de Orid, 1 de junio. El santo mártir Justino el filósofo había nacido de padres griegos en la ciudad samaritana de Siquem, más tarde llamada Nablus, 150 años después de Cristo. Buscó sinceramente la sabiduría entre los filósofos, primero con los estoicos y después con los peripatéticos, con los pitagóricos y finalmente con los platónicos. Aunque la filosofía de Platón no los satisfacía, sin embargo, se adhirió a ella durante más tiempo por falta de algo que lo atrajera más. Por la providencia de Dios, Justino encontró a un anciano honorable quien le cuestionó toda la filosofía de Platón y lo persuadió de que los hombres no pueden conocer la verdad acerca de Dios a menos que Dios se la revele y que, en efecto, Dios había revelado la verdad acerca de sí mismo en los libros de las Sagradas Escrituras. Justino comenzó a leer las Sagradas Escrituras y se convirtió en un cristiano completamente convencido. Sin embargo, no quería ser bautizado o llamado cristiano hasta que estuviera personalmente convencido de la falsedad de todas las acusaciones que los paganos hacían contra los cristianos. Fue a Roma como filósofo y allí rápidamente logró un gran respeto, así como muchos discípulos. Estuvo presente en el martirio de San Ptolomeo y Santa Lucía, testigo de las torturas de cristianos inocentes. Justino escribió una apología en defensa de los cristianos y de las enseñanzas cristianas, y la presentó al emperador Antonino y al Senado. El emperador leyó la apología con cuidado y ordenó que cesara la persecución contra los cristianos. Justino tomó consigo una copia del decreto del emperador y viajó a Asia, donde con la ayuda de ese decreto salvó a muchos cristianos perseguidos. Después regresó a Roma. Cuando empezó una persecución bajo el emperador Marco Aurelio, escribió otra apología y se la envió al emperador. Un filósofo de mala reputación, Crescencio, un cínico por envidia, lo denunció como cristiano, porque Justino siempre lo había superado en sus debates y fue enviado a prisión. Deseando la muerte de Justino y temiendo que lograra justificarse de alguna manera ante el tribunal, Crescencio aprovechó la oportunidad y lo envenenó en prisión. Así terminó la vida terrenal de este defensor de la fe cristiana, que se trasladó a la feliz eternidad en el año 166. Los santos mártires Justino, Caritón, Caridad, Evelpisto, Hierax, Peón, Valeriano y Justo. Todos ellos padecieron el martirio en Roma durante el reinado de Marco Aurelio y bajo el prefecto romano Rústico. Cuando Rústico le preguntó, entre comillas, ¿piensas que si mueres por Cristo recibirás una recompensa en el cielo? San Justino respondió, entre comillas, no lo pensamos, lo sabemos. Entonces todos fueron decapitados en el año 163 y pasaron a ocupar su morada en el reino eterno de Cristo Dios. El venerable Agápito de las cuevas de Kiev era un médico anárgiro, es decir, que no cobraba por sus servicios y practicaba la medicina usando remedios naturales. Fue discípulo de San Antonio de las Cuevas. Curaba a las personas por medio de la oración y dándoles hierbas del mismo tipo con las que hacía el pan para sí mismo. De esta manera curó al príncipe Vladimir Monómaco, con lo que se hizo famoso en todas partes. El médico del príncipe, un armenio, por envidia, comenzó a calumniar a Agápito. Cuando Agápito se enfermó, el armenio fue a verlo y al examinarlo le dijo que moriría en 3 días y que si no moría, él se haría monje. Agápito dijo que el Señor le había revelado que no moriría en 3 días, sino en 3 meses, y así ocurrió. Después de la muerte de Agápito, el armenio fue a ver al abad de las cuevas y le rogó que lo tonsurase como monje, porque según explicó, Agápito se le había aparecido del otro mundo y le había recordado su promesa. Así, el que antes era un envidioso se convirtió en un humilde monje, gracias a la providencia de Dios que desea que todos los hombres se salven. San Agápito murió alrededor del año 1095. Reflexión. Nadie ha difundido jamás tantas infames calumnias sobre Cristo el Señor como lo han hecho los judíos. Su Talmud hierve de maldad y malicia hacia el Señor. Pero todas esas calumnias nulas y sin valor son refutadas por el historiador más prominente de los judíos, Flavio Josefo.
un rabino y erudito que vivió cerca del final del primer siglo después de Cristo. Josefo escribe, entre comillas, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptaban con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo, delatado por los principales de los judíos. Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Antigüedades de los judíos, tomo 2. Así escribió un hombre que no creía en Cristo, porque era un erudito libre de prejuicios y malicia. Contemplación. Contemplar la milagrosa curación de la suegra de Pedro. Primero, cómo el Señor tomó la mano de la mujer con fiebre y la fiebre la dejó y ella se puso a servirlos. Segundo, cómo el Señor puede curarme de la fiebre de la pasión para que pueda ponerme de pie inmediatamente y servirlo con todo mi espíritu. Sermón sobre el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 1:7. Si alguien pudiera saber el número de estrellas en los cielos y los nombres de los peces en el mar y la cantidad de la hierba en el campo y las costumbres de las bestias en la montaña, pero no tuviera el temor de Dios, su conocimiento sería como agua en un colador, incluso ante la muerte. Su conocimiento lo volvería más cobarde que los que son completamente ignorantes. Si alguien pudiera adivinar todos los pensamientos de los hombres y predecir el destino de los hombres y revelar cada misterio que la tierra oculta en sus profundidades, pero no tuviera el temor de Dios, su conocimiento sería como leche vertida en un recipiente sucio, con lo cual toda la leche se termina echando a perder. Y a la hora de la muerte, su sabiduría no alumbraría ni siquiera como un carbón sin llama, sino que haría aún más oscura la noche de su muerte. El principio de toda sabiduría es el temor del Señor. ¿Cómo podría el que no ha comenzado correctamente terminar correctamente? Quien haya tomado por un camino equivocado desde el principio deberá volver atrás y tomar el correcto, es decir, deberá poner los pies en el camino correcto. El que no teme a Dios no puede amar a Dios. ¿De qué estamos hablando? El que no teme a Dios no tiene fe en Dios. Los grandes ascetas, mártires que durante 40 o 50 años llevaron una vida de ascetismo día y noche, estuvieron llenos de temor a Dios hasta la muerte, y ellos, los menos pecadores entre los mortales, exclamaron con lágrimas a la hora de la muerte, entre comillas, «Oh Dios, ten piedad de mí pecador». El temor de Dios es la sal de toda piedad. Si no hay esa sal, entonces toda nuestra piedad es insípida y floja. El temor a Dios tensa los músculos, ciñe los lomos, calma el corazón, refrena la mente y disciplina la voluntad propia. ¿Dónde está el arrepentimiento sin el temor de Dios? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está el control de uno mismo? ¿Dónde está la castidad? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está el servicio? ¿Y dónde la obediencia? Hermanos míos, abracemos esta palabra como la santa verdad. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Oh Señor Todopoderoso, implanta tu temor en nuestros corazones. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.